Vamos a trabajar con el artículo de Sajid Herrera, La invención liberal de la identidad estatal salvadoreña entre 1824 y 1839. La independencia se firma el 1 de julio de 1823. Lo que se declara en esa independencia es la libertad del reino de Guatemala con respecto a España, a México y de cualquier otra potencia extranjera. Hago un muy breve repaso de algunas cuestiones que deberíamos recordar de asignaturas anteriores. La organización y gobierno institucional de las colonias de Latinoamérica tienen por lo menos tres fuertes instituciones. Una es el virreinato, que es el que por lo general todo el mundo recuerda, que es el virreinato, por ejemplo, de Nueva España, a veces burdamente sintetizado en México, el virreinato del Perú, que son estos dos, los dos grandes virreinatos o los dos originarios. Luego el virreinato del Río de la Plata y el de Nueva Granada. En otro orden de cosas tenemos lo que se conocen como las capitanías generales, de las cuales son durante un tiempo la Capitanía de Chile y la Capitanía de Caracas, que podemos decir son las grandes instancias en las cuales podríamos dividir. Luego están los reinos, de los cuales acá tenemos uno que es el reino de Guatemala. Por debajo de estas instituciones, o digamos como subordinadas a esta estructura, suelen estar las gobernaciones generales, que suelen depender de alguna, por lo general, de los virreinatos, como podría ser la gobernación general de la Banda Oriental, un caso, digamos, ejemplificador, y las intendencias, que sí son estrictamente subdivisiones internas administrativas y de gobierno referidas a un virreinato o a una instancia superior. Este es el caso del Reino de Guatemala, que es de alguna manera un desprendimiento original del virreinato de Nueva España con las reformas borbónicas, que se constituye en reino, o sea, en algo menos que un virreinato de alguna manera, o con cierto grado de autonomía con respecto a un virreinato. Pero más allá de eso, internamente tiene una intendencia que es la intendencia de El Salvador, de San Salvador, de la ciudad de San Salvador. Una vez declarada la independencia, esto que es precedente se hace importante para poder entender la conflictividad interna. ¿Qué es lo que emerge como independiente? Las provincias unidas del centro de América. Vaya la similitud con las provincias unidas del Río de la Plata o las provincias unidas de América del Sur, o sea, para pensar alguna de las opciones que ya conocemos. Para ver que la fórmula no es característica de una región de Latinoamérica, sino que es una fórmula que de algún modo se repite, tiene que ver con el background, tiene que ver con el utillaje psicológico que poseen estas poblaciones de Latinoamérica al haber sido todas colonias de una misma potencia imperial. Entonces estas provincias unidas del centro de América se ponen en marcha en base a un proyecto liberal republicano. Ahora vamos a ir viendo qué tiene de liberal, qué tiene de republicano, hasta por lo menos 1839, cuando definitivamente se separan en los 5 países que hoy conocemos, que son Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras. En la búsqueda, ¿sí?, de una identidad naciente, que es todo lo que va a cruzar de alguna manera el artículo de Herrera, y una de las cuestiones que es necesario poder marcar para poder comprender el texto es que el monopolio comercial del añil, un tinte utilizado para teñir telas, favoreció la invención, ¿sí? O sea, ese nudo en torno al monopolio favoreció la invención de una nueva identidad liberal, una identidad distinta, no la identidad, podríamos decir, la famosa nación antigua, sino la búsqueda de una nación moderna, o sea, una identidad distinta. Y esa identidad se apoyó en una estructura socioeconómica que era propia del antiguo régimen. Acá hay cierto grado entonces de hibridación. Se está construyendo una identidad en torno de la nación moderna, pero la estructura o las bases sobre las cuales se construye esa nación moderna tiene que ver con la lógica de la nación antigua.
¿Cuáles son los problemas en torno a esto? En principio hay una vinculación inmemorial de El Salvador a Guatemala. Esa vinculación inmemorial, entre comillas, pero pensémoslo en torno a que tiene que ver con las culturas indígenas, con ser parte de la misma cultura maya, luego en el proceso de conquista también formar parte del mismo virreinato. O sea, hay una serie de vínculos que trascienden más allá de lo que es lo estrictamente colonial, también es precolonial. Hay conflictos económicos, la producción dominante, la producción del añil, que es la que genera la mayor cantidad de recursos, la que emplea la mayor cantidad de personas, es una producción que básicamente se da en San Salvador, en la zona de San Salvador. Pero la exportación de este bien y buena parte de los recursos o las ganancias más interesantes se producen en el polo de atracción que es el puerto, y el puerto es Guatemala. Eso genera conflictos entre el sector de producción y el sector de ganancias comerciales. Algo muy similar, para que podamos entenderlo con cierto grado de simpleza, los conflictos que puede haber entre Potosí, la gran productora de plata del virreinato del Río de la Plata, y la capital, que es Buenos Aires. Entonces, ¿quién se queda con los grandes réditos de ese circuito? Buenos Aires. ¿Quién es la gran productora de esa riqueza originalmente? Potosí. Acá pasa muy similar, el gran productor es El Salvador, y el que se queda con la mayor parte de los réditos es la élite guatemalteca aristocrática, que es la manera en que se le pone el mote. Hay un proyecto republicano que mantendría en principio la integridad, pero que ese proyecto republicano liberal se lo toma como una ventaja para que la aristocracia guatemalteca de alguna manera consolide ese poder o traslade de alguna manera el poder que ya tenía en la época colonial al proceso de independencia. Entonces, esa estructura republicana que se busca solidificar luego de la independencia, en realidad tiene algún grado de desconfianza de parte del resto, incluso de los territorios, con respecto a que los guatemaltecos tratan de concentrar parte de su poder en esta estructura republicana, en esta naciente estructura republicana. La búsqueda de la independencia fiscal y política de los estados de la federación tiene que ver justamente con que estos estados que forman parte de la nación, ¿sí?, van a tratar de conservar cierto grado de independencia con respecto al centro. Por eso la disputa va a ser entre federales y centralistas. Algo que otra vez, si hacemos un esfuerzo y nos trasladamos a la Argentina, tranquilamente podríamos compararlo con el caso argentino, entre unitarios y federales. En esta misma situación nos encontramos con algo que puede ser complejo, pero que es interesante poder abordar. Son las diferentes nociones de pueblo que se están debatiendo y que se están confundiendo a la vez. La noción de pueblo en términos abstractos, ese pueblo al cual yo no puedo materializar, sino que es una abstracción, es algo completamente inmaterial. Al pueblo pensado como población, o sea, como urbe, yo digo, bueno, es un pueblo en cuanto a que cuando uno está de viaje, por ejemplo, y si estamos llegando al pueblo, estamos hablando de la urbe, del espacio urbano en el cual se asienta esa población. Esa sería la noción de pueblo. La otra es la de pueblo en términos de corporación. Entonces, en la lógica del pactismo español, el pueblo es aquel con el cual firmó el pacto el rey. Y habrá tantos pueblos como pactos o como conquistados, si es que comprendimos aquel artículo que trabajamos con antelación. Entonces, tenemos 4 puntos que son muy importantes para poder comprender este artículo y que cotidianamente suelen traernos problemas a la hora de evaluarlo. ¿Por qué Herrera titula con estas 4 palabras? Invención, liberal, identidad y estatal. Prestemos mucha atención a esto, suele generar conflictos. Invención. Básicamente desarrollan un nosotros salvadoreño, ¿sí?, en términos en los que no lo había. No había un nosotros en esos términos, había un nosotros en otros términos. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque tranquilamente solemos vincular este artículo al texto de Nillareses, pero Nillareses no habla de una invención de la identidad, habla de una construcción de la identidad. Son cuestiones distintas. Cuando yo construyo, tomo partes que ya existen para formar algo distinto.
por eso, justamente por eso, es que en el caso de la construcción identitaria que se da en el Paraguay, yo hablo de una nación antigua, porque estamos retrotrayendo a elementos que ya estaban. Entonces, en base a esos elementos que ya están, yo voy a construir la nación paraguaya. Esa es la idea de construcción. Acá cuando hablamos de invención, estamos hablando de inventar un nosotros donde no había nada. El nosotros que había era otra cosa. Entonces hay que ahora inventar un nosotros donde no había ese nosotros. ¿Por qué liberal? Porque esa invención en particular utiliza términos políticos propios del republicanismo y del federalismo de moda. Entonces, esa invención está basada en estos nuevos conceptos que se están usando. De la república, de la federal, del pueblo, de la nación, del ciudadano. Son todos estos nuevos conceptos, los de la nación moderna, no los de la nación antigua. Para seguir pensando en el texto de guerra, a repasar el texto de guerra. Formamos una identidad, no es una nación, es una identidad. ¿Sí? Estamos inventando liberalmente una identidad. Esa identidad es la emergencia de ese nos que pensábamos en la invención. Pero ese nos es un nos frente a Guatemala. Cuando si yo pienso lo que está planteando inicialmente Herrera, dice, bueno, es inmemorial la unidad entre Guatemala y El Salvador. Por lo tanto, hay un nos, es un nos antiguo. Pero ese nos antiguo va a entrar en disputa o va a perder espacio frente a esta invención liberal de una identidad que es un nos salvadoreño contra ese nos de Guatemala. Estos dos nos, ¿sí? Estos dos nosotros que están surgiendo tienen que ver con un conflicto y van a resquebrajar el antiguo nosotros inmemorial que menciona Herrera en el principio para emerger ese nosotros salvadoreño. ¿Por qué es estatal? Porque ese nosotros no emerge como resultado de una disputa de sujetos políticos, de una disputa de sectores sociales, sino que surge desde una decisión política del Estado de El Salvador. Es forjada por la política del Estado de El Salvador contra Guatemala y por la declaración de una serie de normativas legales que promueven esa identidad. Y acá yo debería repasar el resto de los artículos que trabajamos. En el caso mexicano hay una disputa en esas identidades que tiene que ver con, por ejemplo, Hidalgo tratando de forzar la independencia, buscando una identidad contra los españoles, pero Hidalgo no es el Estado. Y esa identidad contra los españoles no se define desde el inicio como liberal. Es una identidad contra el español. Hay una identidad, como en este caso, pero es una identidad contra el español y no contra otro territorio vecino. Sin embargo, los indígenas que acompañan a Hidalgo no tienen, repasando ese texto de Tutino, no tienen una identidad contra el español. El problema lo tienen con los hacendados, lo tienen con los sectores internos de esa sociedad. Algo muy similar que pasa en el texto de Florencia Malón. Los indígenas no tienen únicamente un problema contra el otro invasor, sino también contra el terrateniente traidor, desleal que se pasa al bando contrario. Si yo tengo dentro de ese nosotros o dentro del otros pujas sociales, conflictos internos, el nosotros que emerge de los artilleros de Solano y Flores es un nosotros de casta, es un nosotros afrodescendiente que reclama derechos pero en base a su lógica étnica. No está construido desde el Estado, no está construido desde un nosotros total, está construido solamente desde un lugar de la sociedad. Para que podamos ir viendo el nosotros de los paraguayos, es un nosotros que se construye en el proceso de la independencia y que luego es apropiado por el Estado de Rodríguez de Francia. Pero ya venía siendo construido
los sujetos que interfieren, los intentos de invasión de Buenos Aires, generan, ¿sí?, que ese nosotros que ya existía se termine de construir y luego cuando Rodríguez de Francia se convierta en dictador supremo lo apropie. Para que podamos entender las diferentes formas de identidad que se van construyendo y desde diferentes vías en las cuales se construye esa identidad. Y de ese modo el Estado va a construir, en el caso de El Salvador, un ciudadano a imagen y semejanza del Estado. O sea, no es un ciudadano emergido de abajo, es un ciudadano construido deliberadamente por el Estado de El Salvador. ¿En qué términos hay una continuidad? En principio, no hay una modificación sobre el modelo económico. No hay ningún debate acerca del modelo económico. ¿Por qué? Porque básicamente El Salvador sabe que la fuente de su riqueza está basada en el añil. Sin embargo, las plagas y la caída de las exportaciones en el proceso anterior a la independencia, más la crisis económica, generan ciertos conflictos que ponen en evidencia de alguna manera el agotamiento de ese modelo económico. Todas esas situaciones previas y en realidad en la coyuntura de la crisis imperial me generan descontentos sociales y levantamientos. Esto es la antesala del proceso de independencia. ¿Por qué es interesante pensar que es la antesala? Porque en esta antesala las élites, ¿sí?, criollas salvadoreñas logran liderar en esos levantamientos a indios, mestizos y ladinos. Es el punto de inicio del conflicto con lo que queda del reino, de la corona, en una coyuntura tardía de independencia, porque si miramos Latinoamérica, los procesos de independencia están avanzados, y estamos hablando de que hacia 1814 ya la corona española se está reconstruyendo. ¿Y por qué ahora este proceso de independencia? Porque una vez restituido el monarca en España, lo que intenta no es respetar a aquellas juntas leales. Esto ya lo explicamos en uno de los artículos. No trata de respetar lo que las juntas leales defensoras de los derechos de Fernando VII hicieron hasta acá. El monarca español va en busca de recuperar sus territorios por medio de una reconquista. Y en virtud de eso, todos aquellos que hayan formado juntas son considerados traidores de lesa majestad, por lo tanto, merecedores de la horca, del guillotinamiento, del fusilamiento, de la pena de muerte. En esa coyuntura se genera inevitablemente la solución de la independencia. Si miramos el proceso argentino es súper evidente como de 1810 a 1816 hay todo un debate acerca de la independencia. Y en 1816 la firma de la independencia es automática, no hay discusión. Luego es el cómo se resuelve. Y es justamente la coyuntura en la cual el rey organiza la reconquista de América. Entonces, en estos levantamientos en San Salvador tenemos una élite que por primera vez acaudilla a estos indios, mestizos y ladinos, construyendo futuras clientelas que van a ser muy útiles en el proceso que nos queda todavía por abordar. Entonces, estos republicanos, que es el mote que se les va a dar de parte de algunos sectores, van a estar cercanos a sectores también con este perfil que están asentados en Guatemala. O sea, tenemos un primer viso de una posible alianza, ¿sí?, entre salvadoreños y guatemaltecos. Pero están enfrente de un grupo, ¿sí?, que quiere anexionar Guatemala, o sea, el reino entero, o sea, incluyendo a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, todo ese conjunto, anexarlo al naciente Imperio Mexicano. Esto está en los textos de Guzmán Pérez, para que podamos ver que podemos unificar tanto Guzmán Pérez Tutino con Herrera, y el intento de integrar todo ese territorio. Entonces, queda la política del reino de Guatemala, queda dividida entre estos anexionistas a México y aquellos que son anti-anexión. En esta coyuntura tengo sectores de la élite criolla y peninsular en disputa por la política local de El Salvador. O sea, al interior de El Salvador
Yo no tengo esta élite que controla a los indios, mestizos y ladinos toda en un bloque apoyando una misma lógica. No, estos son solamente los republicanos. Luego hay otro grupo que está enfrentado, que son básicamente los más leales a los peninsulares, los más cercanos al rey, los que quieren todavía conservar la relación con el rey, y que son las herramientas de disputa en la política local de El Salvador. Yo tengo dos esferas políticas, una esfera vinculada al reino, donde yo tengo que pensar los vínculos con Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y otro en el nivel local de los conflictos internos de El Salvador, incluso los conflictos internos que tiene Guatemala, entre anexionistas y republicanos. Y a su vez, entre anexionistas o republicanos y los vínculos que tienen estos dos grupos con respecto a El Salvador, Honduras y viceversa, la relación que tienen los de El Salvador con los de Guatemala, con los de Costa Rica o con los de Nicaragua. En el proceso hacia la independencia lo que tenemos es una junta provisional consultiva, algo que ya hasta acá deberíamos manejar, si hemos leído bien Guzmán Pérez, que convoca a declarar la independencia al resto de las ciudades. Esta junta provisional, o sea, es convocada, es consultiva, va a tratar de ver qué va a hacer, y esta junta lo primero que resuelve es convocar al resto a que declaren la independencia. O sea, todavía conserva esta lógica de que no puede resolver, no es resolutiva. Pensemos en las juntas de Guzmán Pérez. No es una junta que va a resolver por encima del resto, sino que convoca al resto a que lo haga. Cada uno luego sabrá qué hace. Se llaman elecciones para diputados a un Congreso Nacional y otra vez podemos pensar en esta hibridación, en esta convivencia entre los dos formatos, entre el formato antiguo régimen y el formato moderno, democrático, al hablar de Congreso Nacional. Y este Congreso Nacional va a definir aquella puja que estábamos hablando. Si se anexionan al Imperio Mexicano o si se erigen como República Federal. Entonces, inmediatamente lo que nos encontramos es que San Salvador, junto a la independencia, organiza su diputación local. O sea, automáticamente se organiza internamente. Casi como un país, como un estado. Entonces, se firma la independencia y San Salvador casi automáticamente ya tiene organizado su estructura propia como estado autónomo, formando parte del Estado federal, de la nación federal, de la República Centroamericana. Entonces, la ley guatemalteca y otras partes del reino apoyan la anexión y el 5 de enero del 22 se firma la incorporación al territorio mexicano. O sea, aquella prontitud con la cual San Salvador define su estructura institucional de Estado le permite automáticamente declarar su oposición a la anexión mexicana. Entonces, al declarar esa resistencia a la anexión, las fuerzas mexicanas la invaden con éxito. Al invadir con éxito, se encuentran con una coyuntura compleja que en el texto de Guzmán Pérez está relativamente mencionado, y es que como Iturbide no cumple con el plan de Iguala por el cual fue erguido el líder, el famoso ejército trigarante, en esa coyuntura el gobierno de Iturbide entra en crisis. O sea, entra en crisis cuando en paralelo las fuerzas mexicanas entraron a El Salvador. Entonces las mismas fuerzas mexicanas que acaban de vencer en El Salvador son las mismas que convocan elecciones para que el reino de Guatemala resuelva qué quiere hacer con su destino. Esas fuerzas armadas no lo pueden hacer porque el gobierno al cual ellas responden está desapareciendo o acaba de desaparecer. Se organiza una asamblea constituyente. Esta asamblea constituyente queda claramente dividida en liberales o fiebres y en serviles o moderados. O sea, los liberales, que serían como los republicanos, los que más votan por un modelo más burgués de democracia liberal, y que se lo llama fiebres por lo acalorado, digamos, de sus exposiciones, los radicalizados de sus exposiciones. También podríamos llamarlos republicanos. Y los serviles, en cuanto a ser servil o
o chupamedia, podríamos decir, del rey, moderados o conservadores, que también es el mote que se les otorga. Más allá de estas posturas entre liberales y conservadores, o fiebres y serviles, o moderados, o republicanos, como le querramos llamar, de fondo la discusión es entre federalismo y centralismo. Es una estructura de 5 estados en una federación en igualdad de condiciones, o de estos 5 estados dentro de una estructura donde hay un poder central concentrado. Algo muy similar a la disputa interna de Argentina entre unitarios y federales. Entonces, los representantes de cada estado, y acá vamos otra vez con los conflictos acerca del concepto de pueblo, los representantes de cada estado, los pueblos, ¿sí? O sea, el pueblo de Guatemala, el pueblo de Salvador, el pueblo de Honduras, el pueblo de Nicaragua, el pueblo de Costa Rica, o sea, los representantes de cada uno de estos pueblos tienen la potestad de rechazar las leyes de la nación, y la nación es el pueblo. Entonces, acá es donde se cruzan las dos nociones de pueblo. La nación es el pueblo abstracto, ese pueblo que no puedo ni ver ni tocar, está disperso en el territorio. En cambio, ¿sí?, cada estado son esos pueblos. Esta convivencia de dos conceptos de pueblo, ¿sí?, el pueblo corporativo y el pueblo abstracto, hace un conflicto que más adelante vamos a abordar con respecto a que cada uno de estos pueblos tiene al interior de su propio territorio el mismo conflicto. Se presenta frente a sus habitantes como el pueblo, pero sus habitantes se ven a sí mismos como los pueblos de ese estado. ¿Cómo se da la invención del Estado y de ese pueblo salvadoreño? En diciembre del 23, San Salvador anexiona Sonsonate, o sea, lo integra a su territorio, a su estado, ¿sí?, un poco por la persuasión, otro poco por la intimidación militar. En marzo del 24, el Congreso Constituyente elige, o sea, es elegido por el voto, y en esa instancia, en junio ya, designa un ejecutivo nacional que jura una constitución. En la estructura de El Salvador, automáticamente lo que vemos es que blancos, indígenas y ladinos son ciudadanos, hombres libres y salvadoreños, que es la definición. Si nosotros repasamos las situaciones que están sucediendo en el resto de Latinoamérica, es de una simpleza y de un logro llamativo el hecho de que blancos, indígenas y ladinos hayan sido igualados en un pincelazo. O sea, debemos recordar que el pueblo indígena en Bolivia no vota hasta bien entrado el siglo XX. En el caso de Argentina, buena parte de los ciudadanos son integrados como ciudadanos, pero algunos votan, otros son ciudadanos pero no votan, y de los que votan, algunos solo votan y otros, además de votar, pueden ser elegidos. O sea, existen diferentes calidades de ciudadano, y no quiero ahondar en el caso chileno, en el caso brasileño, donde también encontramos situaciones parecidas y que corresponden en realidad a la unidad siguiente. Otra de las definiciones de ese Estado salvadoreño es la automática abolición de la esclavitud, la abolición del título de don, que es un título que separaba a las personas dentro de la estructura del antiguo régimen. O sea, los indígenas no podían llevar el título de don. En algunos casos se les permitía a los caciques únicamente llevar el título de don, y el de doña solamente a las señoras de buen vivir de la élite. Se establecen impuestos igualitarios de renta y de ganancias, o sea, no hay tributo para indígenas y no hay impuesto para los criollos. Es a todos impuesto, quitando todas las gabelas que tengan que ver con la noción de casta. Se abolen los sueldos diferenciados en las milicias según el color de la piel. Por lo tanto, si formo parte de la milicia, más allá que sea afrodescendiente, mestizo
o criollo, todos cobrarán un sueldo igualitario. Entonces vamos a inventar la identidad salvadoreña. Y acá aparece otro elemento importante que ya lo trabajamos en otro artículo, que es la prensa como inventor de la identidad positiva. Y cuidado porque acá aparece una diferente identidad. Cuando trabajamos la prensa en el texto de Cecilia Méndez nos explicaba que la identidad de Lima y de Perú en definitiva se construye de manera negativa, en contra de alguien. En cambio, acá la prensa es una arengadora de la identidad salvadoreña, del nosotros. Por eso se habla de identidad positiva, de un nosotros, la construcción de la fuerza de qué características tiene ese salvadoreño, que es libre, que es igual, que es ciudadano. O sea, esa es la emergencia de un nosotros. Hay una identidad política estatal, o sea, hay un intento estatal, incluso también de la prensa, de vincular las decisiones del Estado a las decisiones de todos los ciudadanos, por ser parte de ese mismo nosotros, esta identidad positiva. Lo que hace el Estado es lo que hago yo también. El estallido de la guerra civil entre el 26 y el 29 tiene como particularidad, para que podamos entender esto, o sea, cuál es el trasfondo real o cómo se manifiesta este conflicto de la identidad, de que el presidente federal, o sea, de la Confederación Centroamericana, de la República Centroamericana, es de origen o de nacimiento un salvadoreño. Pero no importa que sea un salvadoreño, porque en realidad es un servil, o sea, pertenece al grupo más cercano a Guatemala. Por lo tanto, como es un personaje cercano a la ideología de la élite guatemalteca, poco importa que es salvadoreño, porque un salvadoreño no haría eso en esta lógica. Y de esa manera, por atosigar al presidente federal, que de nacimiento es salvadoreño, construimos la otra parte de esta identidad, que es la identidad negativa. ¿Cómo son los otros? Nosotros somos libres e iguales. Ellos son serviles, ¿sí? Y están rindiéndole cuentas a Guatemala. No son como nosotros. Esa es la construcción de lo negativo, que es más parecida a la que Pardo hace con respecto a el mariscal Santa Cruz en el texto de Cecilia Méndez. Los conflictos, otra vez, entre los pueblos y el pueblo nacional. O sea, esa coyuntura de guerra civil le genera al interior del territorio de San Salvador un conflicto entre los pueblos de San Salvador. Nos referimos a estas identidades que todavía se conservan, de indios, de ladinos, de Sonsonate, ¿sí?, de El Salvador. O sea, todos esos pueblos que integran el Estado de San Salvador van a entrar en conflicto por el peso de la guerra, y empieza a dividir al interior el territorio del Salvador. Y aquello que decíamos al principio, hay un conflicto entre el pueblo nacional, representado por las Provincias Unidas de Centroamérica, el pueblo abstracto, tiene un conflicto con los pueblos, o sea, con Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Bueno, el Estado de El Salvador va a traslucir ese mismo conflicto hacia el interior. El Estado de El Salvador representa en esta escala el pueblo abstracto. Y los indígenas, los ladinos, cada uno de los espacios físicos, o sea, Sonsonate, o cada una de las pequeñas localidades, representan los pueblos. Esos pueblos resisten las decisiones del Estado de El Salvador de continuar en esta guerra civil. Y el modo en el cual El Salvador resuelve estos conflictos es pactando parte por parte con alguno de estos sectores conflictuados. Y lo que emerge como resultado es una tradición pactista. O sea, otra vez la figura de un ser que está por encima de otro y que va a pactar con su subordinado. Entonces, los pueblos pactan con el Estado de El Salvador, que representa al pueblo de los salvadoreños.